Bueno, continuamos con los ejemplos de experimento puro. Entonces ya vimos nuestro primer ejemplo que correspondía a un sistema de control de humedad para un cultivo de X plantación, que aparentemente pues, puede ser una lechuga. Ahora miramos otro ejemplo que me parece interesante que lo podemos trabajar con ustedes, en donde vamos a mirar la forma en cual vamos a mejorar el rendimiento de un producto, que en este caso es un producto que es un queso. Entonces vamos a mejorar el rendimiento de un queso, para lo cual vamos a trabajar, vamos a manipular la variable en, desde tres, digamos, de tres maneras, ¿sí? En tres estadios. De esta forma, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una proteína a la forma como tradicionalmente se está trabajando la producción de queso. Para esto vamos a tener en cuenta los siguientes elementos de nuestros cuatro grupos. Recordemos que tenemos cuatro grupos porque vamos a hacer un grupo de control, que es el grupo 4, un grupo donde vamos a hacer algún tratamiento experimental, donde vamos a colocar a manipular la variable en un grado, un segundo grupo donde vamos a manipular la variable en segundo grado, y un tercer grupo que es donde vamos a manipular la variable en un tercer grado. En ese orden de ideas vamos a hacer una asignación aleatoria. Lo primero, ¿cómo vamos a asignar? La leche la vamos a asignar de manera aleatoria en los grupos 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Específicamente lo que queremos decir acá es que nosotros vamos a tener 4 tinas de cuajado. Esas 4 tinas van a tener las mismas características y a cada una de esas tinas las vamos a denominar lote. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con 4 lotes. ¿Cuál es el tratamiento? A los grupos 1, 2 y 3 les vamos a aplicar el tratamiento experimental con la variable manipulada en 3 grados y vamos a tener un grupo 4 que es el grupo comparativo, que es el grupo de control. ¿Qué prueba más vamos a realizar? Entonces al final, solo al final del experimento vamos a realizar una postprueba. En este caso, como lo vemos en la tipología del diseño, no tenemos una preprueba. No tendría mucho sentido porque a la larga lo que nosotros buscamos es el rendimiento y el rendimiento solo va a generarse cuando nosotros ya tengamos la cuajada. Al principio lo que tenemos es leche y a esa leche no le podemos hacer una preprueba de rendimiento. ¿Sí? El rendimiento está expresado en la cantidad de kilos cuando ya se solidifica la cuajada, kilos sobre los litros que nosotros hemos utilizado para la fabricación de este proceso del queso. Ok. En ese orden de ideas, ¿sí? Nos falta el elemento que es la comparación, y la comparación pues obviamente entre los 4 grupos va a indicar si hubo o no hubo mejoras en el rendimiento después de que nosotros le aplicamos en este caso la proteína. Muy bien, básicamente lo que nosotros tenemos son los 4 grupos donde tenemos 1400, en este caso vamos a aplicar 1400 litros de leche por cada una de las tinas. Entonces estos vienen a ser nuestros lotes. Primer lote, 1400 litros de leche. Segundo lote, lo mismo el tercer lote y el cuarto lote. Entonces tenemos 4 lotes de 1400 litros de leche. Me voy a centrar en el grupo 4, en el lote 4, donde nosotros tenemos unos elementos que son los elementos tradicionales que se le deben agregar, los insumos tradicionales que se le deben agregar a la fabricación del queso, que pueden ser el cloruro de calcio, el cuajo, un cultivo láctico, el sorbato y la sal. Entonces le vamos a agregar siempre, toda la vida, tradicionalmente hemos hecho el proceso productivo con esos insumos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces al grupo 1 le vamos a agregar 1% de la proteína. Al grupo 2 1.6% de la proteína y al grupo 3 un 2% de la proteína. Es decir, un 2% de la cantidad de leche que se le ha adicionado. Un 2% de 1400, un 1% de 1400, un 1.6% de 1400. Y vamos a evaluar al final, que es nuestra O, vamos a evaluar el rendimiento de cada uno
del queso que se produce. En ese sentido, ya hacemos taxa, realizamos todo el proceso productivo y nosotros miramos cómo va saliendo la cuajada y obtenemos unos resultados. ¿Qué resultados tenemos? Lote 1, lote 2, lote 3 y lote 4. El primer resultado es que en el lote 1 salieron 6.97 litros por kilogramo, en el segundo lote 6.6, en el tercer lote 6.5 y en el siguiente lote 7 litros. Recordemos, ¿sí? Perdón, aquí es la cantidad de litros por kilo. Que nosotros lo que queremos es tener menos litros para fabricar más cuajada, ¿sí? Más sólido. Con menos leche, hacer más. Por lo tanto, entre comillas, el más beneficioso fue, en este caso, el lote 3 con 6.55 litros. ¿Qué vamos a ir concluyendo? Primero, debido a las condiciones del proceso, fueron las mismas en todos los casos. Es verdad, todos los grupos tenían las mismas condiciones. Todas las características de la leche es igual y fue entregado de manera aleatoria. Existe una mejoría considerable en el rendimiento del queso al adicionar en el proceso productivo la proteína y de esta forma se comprueba la hipótesis de investigación, si hay una mejora. Ojo, lo que viene a continuación ya depende es de la capacidad de información que tiene el investigador o de lo que qué tan relacionado está el investigador con su objeto de investigación. Y dice, de acuerdo a los resultados, se nota que el grupo 2 presenta un rendimiento muy similar al del grupo 3. Sin embargo, el grupo 3, bueno, ahí me faltó una coma. Sin embargo, el grupo 3 consume mayor cantidad de proteína. Por lo tanto, es preferible trabajar con las condiciones del grupo 2. Esto no le pongamos mucho misterio, ¿sí? No tratemos de entenderlo porque esto ya se excede el conocimiento de lo que estamos trabajando. Simplemente lo que importa desde el punto del diseño experimental es que hubo unos resultados y después será el investigador el que analice qué tan favorables son esos resultados. En este momento vamos a analizar la validez interna del experimento, es decir, vamos a decir si es válido o no es válido mi experimento. Primero, desde el punto de vista de los grupos, el experimento es válido porque la adición de la proteína se efectúa en grupos seleccionados al azar. Es decir, que aseguramos que todos los grupos tengan condiciones similares. Es decir, no tenemos un grupo que tiene leche de vaca y el otro que tiene leche de búfala. No, los dos grupos son leche de vaca con las mismas características, o sea, pudo haber llegado de manera aleatoria a cualquiera de los grupos. Todos los lotes tienen 1400 litros de leche, medidos por un equipo denominado medidor de flujo, el cual se encuentra calibrado y se utiliza y se utilizó el mismo medidor para todos los lotes, es decir, que ninguno de los lotes tuvo más leche que el otro. En cuanto a equipos y operarios, las tinas se utilizaron. Las mismas tinas, las mismas características y el mismo grupo de operarios. Si nosotros cambiamos la hora de producción, entonces, o lo hacemos con grupos de personas, de operarios diferentes, ya dañamos la validez del experimento. Las mismas personas tienen que hacer el mismo queso, utilizando los mismos equipos. Perfecto. Y las mediciones, que viene el último elemento de la validez, que tiene que ver con las técnicas y los instrumentos, nos dice que las mediciones se realizan usando los mismos elementos, que en este caso es una balanza que se encuentra calibrada y así no se encuentre calibrada, ¿sí? Pues obvio, lo ideal es que sea calibrada, pero supongamos que por alguna razón que no, lo importante para hacer la comparación entre los grupos es que hayan utilizado la misma balanza. Entonces, aquí, pues obviamente, cada vez, ¿cómo se calibra una balanza? La balanza se puede ir descalibrando con la medida que pasa el tiempo y por lo tanto se utilizan unas muestras, unas pesas y esas pesas son unos patrones y se generan una tara. ¿Sí? En este momento lo importante es que la técnica de medición va a ser la misma para los 4 grupos, para los 4 lotes. Cuando nosotros hemos validado de manera interna un experimento, lo vamos a validar de manera externa. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, después de lo que hicimos, podemos decir que
de la muestra que nosotros escogimos, que en este caso son los 1400 litros de leche, obtuvimos unos resultados que son estos elementos y podemos generalizar para el resto de la población. Como nos interesó el grupo 2, entonces podemos decir que siempre que utilicemos leche mezclada con la proteína o la proteína adicionada a la leche, siempre vamos a tener un rendimiento de 6.6 litros por kilogramo. Hemos generalizado de nuestra muestra a nuestra población. La muestra, ¿sí?, tiene que ser utilizada en el experimento, tiene que ser representativa de la población. Para ello podemos utilizar aquí una forma de cálculo de la muestra, un cálculo probabilístico de la muestra. Entonces lo vamos a hacer con probabilidad y lo podemos replicar a distintos grupos. Entonces siempre que nosotros volvamos a repetir el experimento para otros grupos, siempre vamos a tener los mismos resultados. Esa es la validez externa del experimento. Es decir, que cuando volvamos a repetir el experimento, en este caso de la producción de queso utilizando la leche, entonces y la proteína, siempre vamos a obtener los mismos resultados como los vemos en las gráficas. ¿Cómo seleccionamos la muestra? ¿Cómo seleccionamos la población? Eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Muchísimas gracias.